Luna es algo familiar, cercano. Ha acompañado a la humanidad desde siempre, o al menos desde hace mucho tiempo. La sentimos como algo nuestro, y tal vez sea algo muy ajeno. Tal vez esté ahí puesta por alguien, aunque esta idea parezca absurda. No es la deducción de un romántico o la conclusión de un alucinado. En realidad esta teoría, que habla de la Luna como un posible satélite artificial, procede de dos científicos rusos, de dos astrónomos, de Basin y Shcherbakov. En realidad sabemos tan poco de la Luna, aunque esté tan cercana y aunque el hombre haya puesto allí su pie y pensemos todos que es ya un terreno conquistado, sabemos tan poco, insisto, que aún son válidas muchas hipótesis sobre la Luna, aunque parezcan tan descabelladas como esta de los rusos. Son muchos los problemas que va a plantear la Luna, como veremos a lo largo de un par de programas. El primero es su propia existencia, porque desde un punto de vista racional, desde un punto de vista lógico, y teniendo en cuenta nuestros conocimientos astronómicos, la Luna por sí misma es un absurdo. Y les voy a explicar por qué. En realidad un planeta como la Tierra, que es un planeta bastante pequeño, no le debía de corresponder ningún satélite, o a lo sumo, como en el caso de Marte, algún satélite pequeño, modesto, de unos 60 o 70 kilómetros de diámetro. Sin embargo, en torno a la Tierra está girando un gigante, un monstruo de 3.473 kilómetros de diámetro, hasta tal punto que al conjunto Tierra-Luna se le llama sistema planetario doble. Hay pues tres posibilidades, únicamente tres formas de explicar la existencia de la Luna. La primera sería que la Luna fuera una parte de la propia Tierra que en un momento determinado, por una serie de condiciones, se hubiera desprendido y se hubiera puesto en órbita alrededor de la Tierra. Esta es una hipótesis que dio en 1880 el hijo de Darwin, el célebre antropólogo. Es una teoría en la que ya nadie cree. No es posible explicarla desde un punto de vista astronómico y durante una serie de decenios sirvió, pero hoy en día, por lo que sabemos de la dinámica del universo, no es explicable. Cabe otra posibilidad, y es que la Luna y la Tierra procedan de una misma nube de polvo cósmico, que se condensara en dos masas. Sin embargo, hay una serie de inconvenientes para aceptar esto. Por un lado está la baja densidad de la Luna, que es aproximadamente un 60% de la densidad de la Tierra. Y por otra parte está el material que se ha traído allí, el material que se ha traído de la Luna y que se ha comenzado a estudiar. Un material que habla de una naturaleza, de una composición totalmente distinta, o al menos muy diferente a la composición no solamente de la Tierra, sino del resto del sistema solar. Como comentaba un astrónomo, la exploración realizada hasta ahora de la Luna y la cantidad de datos insospechados que se están obteniendo permiten decir que la Luna está dando respuestas para preguntas que ni siquiera habían sido hechas. Ya ha estallado la polémica. Mientras los científicos de la NASA solo conceden un máximo de 4.500 millones de años de antigüedad a las rocas lunares, es decir, la misma que el resto del sistema solar, otros científicos están hablando de 7.000, 9.000 e incluso 20.000 millones de años de edad para algunas de las muestras traídas por el Apolo 11. Esto significaría que la Luna no solo no es hermana de la Tierra, sino totalmente ajena a todo el sistema solar. Una esfera misteriosa llegada de quién sabe qué rincón del universo. También habla a favor de ese origen lejano de la Luna el hecho, como les decía antes, de la baja densidad de la Luna. Una densidad que es distinta no solamente a la Tierra, sino al resto de los demás cuerpos que hay en el sistema solar. Esta razón y la diferente composición de la Luna abundan en favor de la teoría de un origen remoto, un origen lejano. No se podría explicar esta diferencia de antigüedad en las rocas, esta diferencia de densidad y la diferencia de composición si la Tierra y la Luna hubieran procedido de una misma masa, de una misma nube de polvo cósmico. Porque la composición de la Luna es en muchos sentidos distinta.
Hay en abundancia, por ejemplo, uranio 236 o plutonio 237, elementos que en la Tierra no se encuentran en estado natural, y hay otros elementos que no se encuentran en ninguna forma en la Tierra. Habría que hablar con toda seguridad ya de una luna procedente de algún rincón lejano, remoto del universo, porque lo que no podemos negar es la existencia de la luna, es evidente que está ahí, pero aún así esta otra hipótesis, imaginemos que esto es la Tierra y que la luna procediera de alguna parte del universo, las circunstancias para que la luna se pusiera en órbita en torno a la Tierra son tan especiales, tan exactas, que es tremendamente difícil que la casualidad haya dado lugar a esa colocación de la luna en órbita en torno a la Tierra. Pero imaginemos que es así. A pesar de todo, la luna tendría que tener una inercia en su trayectoria, y al sentir la fuerza de atracción de la Tierra tendría que producirse un equilibrio entre esas dos fuerzas, entre esta inercia que trae la luna y la fuerza de gravedad, lo que daría origen a una órbita elíptica. Sin embargo, la órbita que describe la luna alrededor de la Tierra es una órbita prácticamente circular. Parece que la teoría de Bassin y Shcherbakov tiene ciertas posibilidades. Por lo menos en lo que hemos visto hasta ahora, la luna no es un objeto cuya existencia esté resuelta, ni mucho menos. Pero como vamos a ver en el resto del programa y en otro que dedicaremos al tema, son muchos más problemas los que está planteando la luna. La imagen típica de la luna viene dada por sus cráteres, esas cicatrices que hacen del satélite la estampa misma de la desolación. Y esos cráteres, tan conocidos, tan estudiados, son, a pesar de todo, un misterio. En primer lugar, habría que preguntarse por qué son tantos. La Luna ofrece una imagen erosionada, una especie de queso de Gruyère del espacio, queso gigantesco. Sin embargo, en la Luna tenemos muy pocos de estos cráteres. En la Tierra, perdón. Habría una explicación. En la Luna no existe atmósfera y entonces los meteoritos caen libremente con toda su fuerza y por eso abren tantos cráteres. Sin embargo, en la Tierra, la atmósfera formaría como una especie de pantalla protectora y los meteoritos se desintegran realmente al roce de la atmósfera. Al no poder traspasar esa cubierta protectora, llegan desintegrados al suelo o han perdido mucho de su masa y prácticamente no abren cráteres. Pero esto sería explicable para los meteoritos de pequeño tamaño. Sin embargo, en la Luna hay centenares de cráteres que hablan de meteoritos de millones de toneladas. Meteoritos que de haber caído en la Tierra, a pesar de esa cubierta protectora de esa atmósfera, habrían abierto también enormes cráteres porque habrían perdido muy poco de su masa, muy poco relativamente de su masa, y llegarían aún así con un enorme tamaño a la Tierra y abrirían tremendos cráteres. Eso no sucede en la Tierra. Tenemos 4 o 5 cráteres apenas de tamaño grande y sin embargo en la Luna son centenares. Esa es una cuestión, pero hay más problemas en torno a los cráteres. Por ejemplo, no se preguntan ustedes por qué estos cráteres que tienen tamaños tan grandes, sin embargo son tan poco profundos. Muchos de estos cráteres miden más de 100 kilómetros de diámetro. Esta sería la superficie de la Luna. Estas serían las paredes del cráter. Visto desde arriba tendría esta forma aproximadamente. Llama la atención un hecho, que a pesar de tener un diámetro, estos cráteres de más de 100 kilómetros, y que en teoría, o al menos en lo que sabemos de dinámica y de las tremendas fuerzas que se liberan con el impacto de estos meteoritos, debiera corresponder a una profundidad de al menos de 20 o 25 kilómetros. Sin embargo, la profundidad que tienen estos cráteres, a pesar de su enorme diámetro, no suele por lo general rebasar los 4,5 kilómetros, y eso contando desde los vértices de estos cráteres, desde las aristas. Y además, si ustedes se dan cuenta, el fondo de los cráteres sigue la curvatura de la superficie de la Luna. No tiene una forma cóncava, sino que es una forma convexa. Explicación. Hay una que es lógica. El tremendo impacto provocaría una rotura de la corteza,
unas grietas por las que saldría lava del interior caliente, y esa lava sería la que cubriría el fondo de ese cráter. Sin embargo, es tal la cantidad de cráteres que la Luna, a pesar de que hoy la consideramos un mundo frío y que en su momento haya sido un mundo caliente, a pesar de eso, a pesar de sus mejores momentos, no habría tenido cantidad de lava suficiente para cubrir, para llenar tantos huecos. A un planetoide de ese tamaño no le puede corresponder un núcleo caliente demasiado grande. Esa es una de las objeciones que ponen Bassin y Shcherbakov y que también se plantean otros astrónomos. Ellos, los dos rusos, autores de esta teoría que estamos discutiendo hoy, sugieren la posibilidad de que esa lava estuviera fabricada artificialmente, ni más ni menos. Es decir, que bajo una superficie, bajo una capa de unos 4,5 kilómetros de espesor nada más, estaría una auténtica capa blindada que no permitiría que el impacto de los meteoritos hiciera demasiado agujero, por decirlo así. Y que además, en los casos en que ese impacto rompiera en profundidad esa capa, enseguida, artificialmente, según Bassin y Shcherbakov, se hubiera fabricado lava suficiente para llenar ese agujero. Insistiremos sobre la teoría de los rusos, pero además de los cráteres, la Luna está por sí misma, y huyendo de hipótesis más o menos sorprendentes, por sí misma está planteando otros muchos problemas también. Por ejemplo, estas son las llamadas agujas de Blair, en honor a su descubridor. Se ven más iluminadas las cumbres y se puede apreciar la sombra que proyectan. Son 8 gigantescas rocas, una de las cuales mide 213 metros de altura. Demasiado asombrosas para ser naturales. Debiera hablarse de menhires levantados por gigantes. Al lado, si ustedes se fijan, hay una depresión erosionada, desgastada, pero que no parece circular, sino, por increíble que resulte, rectangular. Pero veamos qué sucede si se trazan algunas líneas que relacionen entre sí estos detalles. Resulta que estas agujas, que estos menhires están dispuestos geométricamente y que, como ha dicho Peter Colosimo, eso es más absurdo desde un punto de vista natural que darle una tiza a un mono y que éste desarrolle el teorema de Pitágoras por casualidad. Las columnas de Blair son inexplicables por vía natural, pero están ahí, al igual que esa depresión rectangular que veremos más ampliada. Está en el fondo mismo del circo Goclenius, y por más vueltas que le demos, no puede atribuirse a causas naturales. La naturaleza no hace agujeros rectangulares de ese tamaño. Así pues, está hecho por alguien, aunque el tiempo transcurrido sea mucho, insuficiente para borrar en parte sus contornos. No podemos esperar respuesta de la ciencia porque no la hay. Los astrónomos, los geólogos, lo único que pueden hacer es expresar su perplejidad. Habría que ir allí, donde están las cúspides o las columnas de Blair, como ustedes quieran llamarlo, donde está esa depresión rectangular, y excavar. Es lo primero que se haría si esos documentos aéreos se hubieran obtenido de una zona de la Tierra. Allí se habrían ido los arqueólogos y habrían comenzado a excavar. Habrá que esperar el momento en que en la Luna se pueda hacer lo mismo para dar una respuesta al enigma que plantean las columnas de Blair. Pero lo realmente importante, lo realmente misterioso en torno a la Luna está planteado no en su superficie, sino en su interior, al menos si hemos de hacer caso a la teoría de Bassin y Shcherbakov. Según ellos, la Luna tendría que estar hueca, y lo curioso es que la Luna se comporta como si estuviera hueca. Por una parte está lo que decíamos antes, su baja densidad, apenas un 60% de la densidad de la Tierra, y una densidad que está muy por debajo de la densidad del resto de los cuerpos que hay en el sistema solar. Por un lado eso, pero por otro lado se da la circunstancia de que, por lo que hemos analizado de las muestras traídas por los astronautas, la composición de la Luna es una composición tan pesada, al menos como la de la Tierra. Los elementos que hay tienen un peso específico, tienen unas características similares en cuanto a peso a las terrestres. Ya hemos visto que eran distintos, que había elementos que aquí no se encuentran en estado natural, pero sí suficientemente pesados. Si la Luna tiene una densidad de solo un 60% respecto a la terrestre, y los elementos que la componen son elementos pesados, la única conclusión que queda es que la Luna es hueca. Pero, como les decía antes, lo curioso es que la Luna responde, como ahora veremos, como si fuera exactamente hueca. Entre el material colocado en la superficie lunar por los astronautas
hay varios sismógrafos y estos están recogiendo datos asombrosos. Cuando un objeto suficientemente pesado se estrella sobre la superficie, la Luna está vibrando durante horas incluso. Es decir, las ondas no son absorbidas y amortiguadas como en la Tierra. La Luna responde como una especie de gongo. La Luna reserva muchas más sorpresas. En el próximo programa nos ocuparemos de ellas y nos ocuparemos en especial de cuáles son las cosas que dicen Basin y Shcherbakov, estos dos astrónomos rusos, para justificar su, como estamos viendo, no tan descabellada teoría.